Sí, en efecto, el lunes, o sea, hay varios días. Yo quisiera, es un comentario negativo, no sé cómo decir, que tiene que ver con las conferencias que nosotros, que hice sobre nueva era y cosas por el estilo, perdón, aquí. Y entonces, una persona, que esto es público, creo que está ahí en la página de Facebook, ¿no? Me parece, Gisela, así es de que yo puedo poner aquí. Entonces, En el canal esta de YouTube persona de nombre estaría. Guadalupe Martínez, sí, manda el siguiente texto y yo voy a responder con todos ustedes y todas ustedes, porque hemos seguido pues estas conferencias, ¿verdad? Dice esta persona, con todo respeto, ¿pero es usted sacerdote? Mire, señor, no sé cómo se llama, perdón. Yo no me considero fanática, pero es la primera vez que escucho a alguien decir tales cosas, ¿verdad? Con todas las admiraciones. Puede ser que el señor González, me supongo que es Pepe González del que hablé en las conferencias, puede ser que el señor González se haya equivocado en cuanto al documento que no viene del Papa, es posible, pero nunca he oído defender con tanto ahínco el yoga, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimos sacerdotes están equivocados al decir que yoga no es compatible con la fe cristiana. ¿Cómo me gustaría que le contestara el sacerdote maestro en teología, Fray Nelson Medina? ¿Sí lo conoce? Señor, ¿tiene algo en contra del señor González? Mi pobre comentario es que hay mucha infiltración dudosa dentro de la Iglesia Católica y pone una carita de susto por ahí. Lo estamos viendo con algunos sacerdotes que dan bendición a parejas homosexuales, etcétera, etcétera. Gracias a que esto está sucediendo en Europa, en fin. Yoga, disciplina hindú, otros dioses, nada que ver con la fe católica. Y firma Guadalupe Martínez. Entonces, yo quisiera comentar brevemente esto, sabiendo que dentro de poco, ya lo había comentado y señalado, voy a hacer una síntesis de todo esto, empezando por el magisterio de la Iglesia. Pero como lo hacemos con todos los comentarios, ¿verdad? Lo tomamos en cuenta y también respondemos a ello. Yo quisiera responder y he puesto en negrita aquellas cosas que quisiera resaltar. Como quiero ser lo más claro posible, también lo pongo pues con diapositivas, ¿verdad? Entonces inicio por esta frase primero, ¿verdad? Dice, entonces muchísimos sacerdotes están equivocados al decir que el yoga no es compatible de la fe cristiana. Es decir, me está preguntando si están muy equivocados, ¿verdad? Bueno, ¿yo qué le respondo? Son cosas que ya señalé en las conferencias, que fueron 14 conferencias, mucho material, pero bueno, trato de sintetizar aquí lo más posible y a la persona de nombre Guadalupe Martínez le digo lo siguiente. Si vamos al documento Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana del 15 de octubre de 1989, emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe y firmada por el entonces prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, actualmente el Papa Emérito Benedicto XVI, en el número 2, cuando el documento indica que quiere responder a los interrogantes que muchos fieles se hacen sobre el valor que pueden tener para los cristianos las formas de meditación no cristianas, la pregunta a la que se quiere responder se refiere sobre todo a los métodos orientales, ¿sí? Y dice claramente en la nota 1, con la expresión métodos orientales se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el budismo como el zen, la meditación trascendental o el yoga, ¿sí? A ver, yo quisiera que este número 2 de este documento, que es del Magisterio de la Iglesia, sea bien entendido. ¿Para qué es este documento? Sí, para responder a varias dudas y una de ellas muy importante es qué valor tienen para los cristianos ciertas formas de meditación cristiana entre los que está el yoga, el zen, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el valor? ¿Sí? En el número 12, el documento dice claramente que el riesgo en el uso de los métodos orientales es mezclar o confundir, es un riesgo mezclar o confundir la oración cristiana con esos métodos orientales que pueden ser usados de muchas formas, ¿sí? Y una de ellas es usarlos como preparación para la oración, ¿no?
Es importante discernir para no caer en un sincretismo. Yo no sé hasta qué punto los textos sean claros. El documento en ningún momento dice que el yoga es incompatible con la fe cristiana. Dice que el yoga y otras cosas como meditación trascendental, etcétera, pueden ser usados como preparación para la oración. Y el problema no es ese, el problema es confundirlos. Más adelante, en el número 27, dice claramente el documento: los autores espirituales han adoptado aquellos elementos que facilitan el recogimiento en la oración, reconociendo al mismo tiempo su valor relativo. Son útiles si se conforman y se orientan a la finalidad de la oración cristiana. Es muy claro entonces eso. Ahora, entre los números 3 y 11, o sea, los que están aquí, ¿qué es lo que dice el documento? Habla sobre lo que es la oración cristiana. Dice, la oración cristiana es esto, ¿sí? La oración cristiana no son los métodos orientales. No los confundan, ¿sí? Ahora, ¿estos métodos orientales sirven o no sirven? Sí, si respetan la oración cristiana y son como una preparación que pacifica a la persona, si se usan creyendo que esta es la oración cristiana, entonces no. Lean el documento y todo ese asunto. Entonces le diría a esta persona, sí, con mucho respeto, que el magisterio de la iglesia dice esto y ese es el documento más importante. Este documento, como ya lo decía, es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, está firmado por el cardenal Ratzinger y aprobado por el Papa Juan Pablo II. El documento, al final, dice literalmente esto: el sumo pontífice Juan Pablo II, durante una audiencia concedida al infrascrito cardenal prefecto, o sea, el cardenal Ratzinger, el Papa Juan Pablo II, ha aprobado esta carta decidida en reunión plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ha ordenado su publicación. Roma, etcétera, y firma el cardenal Joseph Ratzinger. Este es el documento del magisterio de mayor peso, vamos a decir así al respecto. Quiero subrayar que esto lo presenté de una manera más amplia porque ahorita pues lo quiero dar una respuesta bastante breve a esta persona, ¿sí? Y bueno, entonces la primera cosita es esta, no sé de dónde saca lo que acaba de decir, ¿verdad? La segunda cosita que quisiera responder, dice ella, nunca he oído defender con tanto ahínco el yoga. A ver, si se escuchan las conferencias, y aquí están las personas, muchas que las han escuchado, todas mis intervenciones partieron de afirmaciones sin fundamento de dos conferencistas, ¿sí? O sea, mis intervenciones fueron sobre las afirmaciones que ellos hicieron, ¿sí? Son 14 conferencias videograbadas, ¿sí? Y en tres de ellas aparece el título de la palabra yoga, ¿sí? Ahora sí, con respecto a lo que dicen estas personas. Repito, entonces mis intervenciones fueron en relación a las afirmaciones de estas personas. Ahora, le digo con todo respeto a esta persona, si usted encuentra una sola afirmación mía en la que yo haya defendido con tanto ahínco el yoga, etcétera, etcétera, o que siquiera haya hecho referencia a la yoga por iniciativa propia, o sea, que hoy voy a hablar del yoga, ¿sí? O me haya referido al yoga señalando beneficios o recomendando su práctica o cualquier otra cosa que pueda dar indicios de que la estoy defendiendo con ahínco, le agradeceré infinitamente que me indique en qué conferencia lo hice y cómo lo dije. Porque la cosa está muy clara, fueron testigos muchas personas y yo de veras espero una respuesta a esta afirmación. La otra, si me dice, señor, ¿tiene algo contra el señor González? Le digo claramente, lo dije en alguna conferencia por ahí, no tengo nada contra el señor González, no lo conozco personalmente, pero el señor González me merece todo mi respeto. Le aclaro, sin embargo, que el problema no son las personas, no es el señor González o el señor Duarte, ¿sí? Sino los argumentos que tratan.
Teniendo esto muy claro, puedo decirle que todo lo que dije en las conferencias se refiere a argumentos, a cosas que se dijeron y que son falsas, o que no tienen fundamento, o que son ingenuas. Y esto siempre lo dije aportando datos que sustentan lo que digo, datos que cualquier persona, si lo desea, puede consultar. Se repitió una y otra vez, ¿sí? Y el respeto a las personas no afecta la verdad o falsedad. Es decir, no porque yo respete al señor González, voy a decir que cosas que son falsas son verdaderas. O sea, no hay relación con ellos, ¿sí? Son argumentos, ¿sí? Ahora, también le digo aquí, bueno, al final voy a mejor a pedirle otro favorcito por ahí. Luego, también aparece esta frase, dice, algunos sacerdotes que dan bendición a parejas homosexuales, etcétera, etcétera, yoga, disciplina hindú, otros dioses, nada que ver con la fe católica. A ver, una pregunta. ¿Qué tienen que ver los sacerdotes que bendicen a parejas homosexuales con los temas que yo he tratado? O sea, no veo por qué los traía a colación, ¿verdad? ¿O qué tienen que ver los otros dioses? ¿Sí? Y por eso le hago un breve comentario a su expresión. Es la primera vez que escucho a alguien decir tales cosas. En efecto, la mayoría de la gente desconoce los documentos del magisterio de la iglesia y yo me he basado en ellos. O sea, todo lo que dije está basado en los documentos. ¿Sí? Por eso solo entienden correctamente lo que digo aquellas personas que han escuchado todas las pláticas con atención, ¿sí? Ya han ido a verificar los hechos. Y bueno, y voy a mejor a llegar a esta última, ¿verdad? Le voy a pedir encarecidamente tres cositas, de veras, se lo pido de veras, ¿sí? Primero, ¿puede decirme en dónde concretamente el magisterio de la iglesia dice que el yoga, etcétera, etcétera, es o son incompatibles con la fe católica? Me voy a decir, ¿dónde? Porque yo estoy citando documentos una y otra vez, ¿sí? Y claro, entendiendo que practicar yoga es contrario a la fe. Pienso que en caso de que no encuentre usted algún fundamento, no encuentre ningún documento, puede preguntar a algunos de los muchísimos sacerdotes que afirman lo que usted ha dicho. Pues ellos deben conocer el magisterio de la iglesia, ¿sí? Esto que le estoy pidiendo, lo pedí más de una vez durante las conferencias, cuando las personas decían, quién sabe qué cosa y media. Me recuerdo que una de las personas que estaban siguiendo las conferencias le dice, no, mira, el padre habla con referencias. Y la persona le responde, las referencias están equivocadas. ¿Qué fue lo que hice? Pues puse todas las referencias y le pregunté, dime aquí están todas las referencias que he hecho y dime cuál está equivocada, ¿verdad? Bueno, sí. Y santo remedio, desapareció la persona. Yo quisiera que no sucediera en este caso, y yo ya le mostré ahorita el documento que más cercano está, sí que habla, y que menciona específicamente el yoga, ¿sí? ¿Y qué dice concretamente el magisterio de la iglesia? ¿Sí? No dice que practicar yoga es contrario a la fe cristiana. Lo que dice es que no se confunda con oración cristiana, que no se llegue a un sincretismo y que si se respeta la identidad de la oración cristiana, no hay problema, ¿sí? Pero si encuentra un documento donde diga que es incompatible, se lo agradeceré muchísimo y pregúntele usted a quienes son maestros de teología o quien gusta. Le pido encarecidamente que me diga ese dato y dentro de 8 días yo le comunicaré a la gente que si me lo da o no me lo da, ¿sí? Entonces, eso, primera cosita. Segunda cosita, ¿puede señalarme al menos una intervención mía en la que he defendido con mucho ahínco el yoga? Sí. Por ejemplo, que me haya ocupado intensamente de sus posibles beneficios y, sí, o que haya dicho, practiquen yoga, que he recomendado, ¿eh? Sí, sin haber hecho referencia a los argumentos aludidos. Yo le pido, si encuentra una sola en 14 conferencias, usted me diga, en tal conferencia, en tal minuto, usted estuvo defendiendo intensamente el yoga, ¿sí? Y aquí lo analizamos. Traigo la grabación, etcétera, y analizamos a ver si es eso. Basta, le pido que me diga al menos una. Y finalmente, ¿puede indicarme algún comentario mío que haya ido en contra de la persona del señor González?
y no en contra de las afirmaciones dignas de ser corregidas, ¿sí? Se lo pido de veras intensamente, ¿verdad? Sí. Y lo hago con todo respeto, pero sobre todo también con toda verdad. Y esto me lleva a otro caso, ¿sí? Es distinto, pero de veras, una creatividad increíble, ¿no? Otra persona que ha escuchado las conferencias me habló de una persona que estaba en un grupo y que empezó a decir estas cosas parecidas pues a los que acabamos de escuchar y pues esta persona pues, le dice, oiga, que no tiene fundamentos y le manda una de las conferencias que di, esa conferencia que se llama La Iglesia no condena el yoga ni la homeopatía. ¿Por qué puse este título? Pues porque no la condena, ¿verdad? Si alguien me muestra el texto, yo lo acepto. O sea, si dicen tal texto, lo revisamos. Traigo el texto, lo vemos y lo revisamos tranquilamente. Bueno, el líder, o sea, de ese grupo, responde, pero qué insistencia. La iglesia sí está de acuerdo en denunciar las terapias alternativas. Bueno, debemos ir a las fuentes principales como católicos, el magisterio, la tradición, la Biblia. Aquí, antes de continuar, en esta conferencia, los fundamentos de lo que dije son del magisterio de la Iglesia. ¿Sí? Cité concretamente Dei Verbum, Gaudium et Spes, Nostra Aetate, ¿sí? Y luego aparte analizando los textos de Jesucristo, portador del agua de la vida. Cuando una persona dice hay que ir a las fuentes, magisterio, digo, bueno, a ver, no sé si no sabe qué es el magisterio y entonces cuando lo cito no sabe que esto está en el magisterio o no escuchó y habló así nomás, no tengo la menor idea. Lo que me parece más interesante es lo que sigue. Dice, este hombre, el padre Octavio Valderas, a pesar de sus estudios, se denuncia como teólogo de la liberación. Entonces, yo digo, ¿en qué momento entró la teología de la liberación? O sea, de veras, es una creatividad increíble. Dice, la misma iglesia ha denunciado esta corriente, teología de la liberación, por lo tanto, cualquier persona ad hoc, así está, así lo escribió ad hoc, a esta doctrina va contra la doctrina católica. Bueno, además de que esto es falso, o sea, no hay una condena, hay dos documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, uno de 1984 que se llama Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, y el otro de 1987 que se llama Libertad Cristiana y Liberación, y después hace referencia y asume aportes de la teología de la liberación, dos encíclicas de Juan Pablo II de carácter social, una que se llama Centésimos Annus y la otra se llama Solicitudo Rei Sociales. Bueno, aparte de esto, entonces vamos a suponer, pero no es cierto, ¿sí? Dice, un solo hombre no puede ir contra una doctrina o incluso una carta encíclica. También esto no sé de dónde sale, no sé a cuál carta encíclica se refiere. Si considera que Jesucristo, portador del agua de la vida, es carta encíclica, eso es un error garrafal. Tremendamente garrafal, ya lo vimos detalladamente en las conferencias. ¿Sí? Lo dice el mismo documento, es una reflexión provisional, elaborada por un grupo de especialistas a las que Consejo para el Diálogo Interreligioso y la Cultura se los encomendaba. Una encíclica es del Papa y debe ser literalmente firmada por él, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego continúa, por favor, leer este documento donde habla de las terapias alternativas, que es Jesucristo por causa del agua de la vida. Y este documento es un documento oficial de la página del Vaticano. En lo personal, me resultó increíble la creatividad aquí. O sea, a un cierto punto, primero, a la admiración de esta revoltura de datos, pero luego, digamos, se me hacía increíble la creatividad, porque por lo siguiente, quienes siguieron estas conferencias vieron cómo fuimos detalladamente, ¿sí? Cosa por cosa, ¿sí? Con el fundamento y todo el asunto, como para decir, aquí no hay salida, o sea, está todo súper claro, ¿sí? Pues sí hubo salida.
hubo salida de una manera súper creativa. O sea, de veras, cuando me di cuenta después era tanta hilaridad de parte mía, ¿verdad? Sí, primero, y lo digo muy rápidamente, ¿sí? Dice, hay que ir a las fuentes como magisterio, pues están las fuentes ahí, no sé por qué las niega. Y luego, después dice que a pesar de los estudios, se denuncia que soy teólogo de la liberación. Aquí yo nunca me imaginé tanta creatividad, de veras, ¿sí? Y luego que la iglesia ha denunciado esta corriente, también falso, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que quisiera señalar es que los datos presentados en estas conferencias eran contundentes o son contundentes. Sin embargo, hubo esta cuestión increíble, ¿sí? Bueno, y yo siempre expresé que la intención es pastoral para quitar engaños, ¿sí? Y aclaré que no iba a decir opiniones, iba a dar datos para que estuvieran al alcance de la inteligencia, ¿sí? De las personas que se interesen por tomar en cuenta los datos y por entenderlos, ¿sí? Bueno, entonces yo respondo, yo no sé si hay algún comentario al respecto, ¿sí? Pero de veras es impresionante y yo espero, regresando pues a esta intervención de lunes, a Guadalupe Martínez, se lo insisto, yo le pido esos 3 datos y le agradeceré muchísimo que me los haga llegar, ¿verdad? No sé si hay algún comentario al Muchas respecto o si gracias. hablé de más. No, Sor María Guadalupe Guillén dice muchas gracias, Padre Octavio, por disponerse a regalarnos este tiempo tan rico. Fuera de eso, ya no tenemos ningún Bueno, comentario. Solamente para decirles, Padre, nada más por si a alguien le llama la atención estas pláticas, como dijo el Padre, él explicó muy a detalle. Están en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, las pueden buscar, está bajo Facebook Live, porque el Padre no las ha dado precisamente en Facebook. Entonces, si a alguien le interesa ver las pláticas completas, ahí las pueden encontrar. sí, pues Dice, qué ujú. tristeza, padre, ver estos comentarios. Creo que son gentes con algún dolor en su alma. Dice Adma Lumenacher. Sí, qué pena, sí. Gracias, gracias. Muy Pues, bien. muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, padre. Gracias a ustedes y también por su paciencia, ¿verdad? Con todo el tiempo que hemos nosotros aquí ocupado, ¿verdad? Bueno, pues que Dios les bendiga. Dios mediante, la próxima semana continuamos y bueno, será todavía sobre emociones, ¿verdad?